Aquí vamos a ordenar un poco. Aquí les estoy mostrando mi GitHub en donde estoy subiendo todo el código que estamos haciendo. Voy a tratar de ordenarlo para poder más o menos explicar el patrón de arquitectura en BVM. No, en el próximo, en la otra rama, cuando me pase a la otra rama de Hilt, es donde voy a explicar un poco de Clean Architecture y algunas cosas más. Simplemente quiero que se entienda esto de esta forma, pero aquí ya lo hemos ordenado un poco más. Toda la capa del modelo lo hemos puesto dentro del repository. Esta es la vista, y dentro de la vista, estas son las vistas, y acá está el view model. El MVVM es el modelo vista view model. Entonces este view model cumple lo que quiere decir el patrón de arquitectura MVVM. Lo que hacemos es la vista le hace una petición al view model, el view model le hace una petición al user case, este le devuelve un valor, el cual lo pasa por un observador, una variable leafData, mutable, que cambia de valor, y aquí, y como esta variable le está observando el splash activity, le retorna un valor y hace una acción de acuerdo al valor retornado. Si es true, le lleva al home, y si es false, le lleva al login activity. Este es el modelo Vista View Model, el más conocido como MVVM. Lo que recuerdan como MVP es ya ese modelo Vista Presentador. El presentador quiere decir que en vez de utilizar View Model utilizamos interfaces. Entonces en el Activity extendemos una interfaz que va a ser el presentador y lo implementamos en otra clase, y aquí se crean métodos override, el cual son las respuestas de esas interfaces que podemos implementarle. Ese es el modelo vista presentar MVP, pero aquí estoy presentando el MVVM. Ahora lo ordenado, modelo, está dentro de aquí repositorio, la base de datos, el network, acá están las vistas, los view, modelo, vista, view model. Aquí está el view model, los observadores, el patrón observer. Voy a subirlo para que lo tengan. L4, git push, ahí está, lo he subido. Ahora no he hecho el cambio en tiempo real, o sea, en simultáneo, simplemente lo he cambiado para que vayan viendo cómo explicarlo, porque nos toma bastante tiempo codificarlo. En Hill también vamos a actualizarlo para que sincronice, se ve que era algo pegado. También lo he reordenado. Si se dan cuenta, nos dice que no está porque no hemos actualizado, hemos cambiado de rama y tenemos que actualizarlo. Y si refrescamos el repositorio aquí, el repositorio de Git, van a ver que esto ya se actualizó y he subido el código todo un poco más ordenado. Ahí está, ¿se dan cuenta? Está un poco más ordenado. Vamos al main aquí. Ahí está. Vamos a ver si ya nos actualizó. Ok, ya nos actualizó. Aquí voy a explicar un poco. Debería de borrarnos. Ok, nos borró. Más o menos como vengo explicando en las últimas clases, este repositorio en realidad tiene que ir a un módulo aparte, así es como lo creo. Lo he hecho de esa forma para que no sea muy tedioso ir, porque tenemos que configurar todos los Maven y los Gradle también para que sea compatible con la versión principal, que es de la app. Aquí está el modelo MVVM, los modelos están aquí, no porque le diga model, es modelo no, modelo. Acá está la base de datos, todas las peticiones a la base de datos de insert, delete y todo el CRUD que hemos creado. Aquí está el network, todo lo que tiene que ver con servicios. Ahí comenté que mi servidor es el que está corriendo, el que estoy utilizando para hacer las pruebas. Y aquí el preference también, este es el modelo. Aquí están todas las vistas, el view. Y aquí sí lo he ordenado, un poco siguiendo el Clean Architecture, los principios solid. Cada uno tiene su view model, si se dan cuenta. El splash tiene su propio aquí vamos a empezar con lo que usualmente cuando empezamos siempre nos acordamos, ¿no? Los cuatro
pilares de programación orientada a objeto, que es la herencia, el encapsulamiento, la abstracción y el polimorfismo. Disculpen, se me traba un poco la lengua con ese término. Bueno, la herencia la ponemos en práctica aquí. Recuerden que hemos creado un base activity y todas las actividades que tenemos para no tener que instanciar de activity y sobreescribir el método onCreate aquí. Vamos a hacer ese principio de la programación orientada a objeto, que es la herencia. Aquí estamos heredando todas las funciones del base activity. A ver, voy a poner un ejemplo. Como, a ver, la herencia sería, queremos utilizar algún método que esté aquí. Voy a crear un método aquí, private fun toas error, digamos, toas error. Bueno, aquí me olvidaba, voy a poner todas error generic error todas error no voy a poner, y voy a poner estos de aquí dentro. Ahí está. Acá le voy a pasar la variable de tipo no, tipo throw. Ok, ahí está, ya se me quita el error. Y aquí voy a reemplazar esto, le voy a poner id de frente. La herencia, por ejemplo, aquí nos vamos a dar cuenta que este método, para poder darle aquí en la activity, en caso aquí no nos va a pasar un error porque solo estamos guardando un preference, pero podemos utilizarlo si nos damos cuenta on, como que todo es error, ahí está, y le pasamos un error que queramos crear. Voy a crear un error true enable, ahí está, y lo pasamos. Va a pasar aquí, va a reutilizar ese método. Como no es de este tipo, lo va a agarrar por default el de aquí. Ahí estamos utilizando uno de los pilares, la herencia. No es un código muy grande, por eso no se nota tanto. Entonces seguimos. El otro pilar es el encapsulamiento, que bueno, lo utilizamos en los modelos. Cada variable tiene sus métodos. Aquí lo bueno es que cuando utilizo parseList, el date ya nos crea los métodos setGetter, o sea que podemos encapsular propiedades y funciones. Esto solo tiene propiedades, pero por aquí en entity creo que creé un entity que tiene un método. Aquí está la encapsulación. Aquí me olvidé de reemplazarlo por envy. Ahí está. Ok, ese es el segundo principio, bueno, otro de los pilares. El otro es la abstracción. La abstracción lo vimos un poco más acá. A ver, también es el base activity, que son clases abstractas, que como la forma en que yo lo entiendo es que podemos crear una clase abstracta y sabemos que lo reconocemos, que lo que hemos leído un poco de Java, no digo estudiado porque bueno, lo estudié pero no en una institución, quizás solo lo hice leyendo libros, pero la abstracción nos permite crear métodos abstractos. Si la clase tiene un solo método abstracto, es obligatorio que la clase sea abstracta. Y también nos permite crear funciones normales, si se dan cuenta. Esta es la diferencia entre una interfaz, porque es como la combinación de una clase y una interfaz, las clases abstractas. Y si vemos en el Splash Activity, extendemos de Base Activity y esas clases abstractas nos obliga a sobreescribirlas, si se dan cuenta, a agregar lógica aquí para poder agregarle a una función. Esos son la abstracción, otro de los pilares de programación orientada a objeto. Y vamos ahora con el polimorfismo. El polimorfismo es un poco más difícil de entender. Es como que las clases hijas, por ejemplo, si yo creo otra clase, tengo este base activity, digamos, quiera
quiera crear una instancia. Voy a tratar de explicarlo. Voy a crear una variable var, lo voy a ver, claro, var, voy a crear un array para que sea un poco, quiero que sea un poco rápido, o voy a poner poly, y voy a crear un arreglo de array of. Le voy a pasar la clase base activity, luego vamos a ver si array of, claro, es una clase abstracta, y o con el view modeler, creo que el view model no es una clase abstracta. No es una clase abstracta. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a crear un arreglo de la clase viewModel. Y también vamos a una login o appViewModel. Bueno, esto tiene algo dentro. Temporalmente vamos a borrarlo de mentiritas para que vean un poco cómo lo explico, porque no tengo un ejemplo claro ahorita. Si se dan cuenta, este es el polimorfismo que podemos utilizar, o las dos clases, si bien cuento, es una clase y estas dos clases, pero nos permite utilizarlo como si fuera del mismo tipo. ¿Por qué? Porque está extendiendo de la clase base activity este viewModel, y esta es la clase principal, es el papá. Como el otro es una subclase del base viewModel, me permite que yo lo pueda utilizar como si fuera el mismo, se nos permite. Lo que no nos permite es hacerlo inversamente. Como saben, la herencia no funciona al revés. El hijo hereda del papá, pero el papá no puede heredar nada del hijo, porque puede la posibilidad que el papá se muera primero. Digo que, claro, eso es lo más obvio. En casos irreales no pasa eso. En casos irreales aquí también tenemos que castear si queremos hacer eso. Espero que se haya entendido un poco. Si es un poco difícil de entender, no tengo un ejemplo aquí muy claro en el cual pueda elegirlo, porque es una demo muy corta. Lo otro, ahora vamos con los principios sólidos de Clean Architecture para tratar de explicarlo en esto de aquí. Uno de los principios sólidos que conocemos es la responsabilidad única, ¿no? Que en inglés, creo que no soy bueno pronunciar en inglés, Single Responsibility Principle. Es la responsabilidad única. Aquí vamos a explicar, por ejemplo, cuando creo user case, solo tengo que darle una lógica, un porqué o lo que va a ser referente solo a un tema. Entonces, el app user case se va a encargar de manejar cosas de la app que no son genéricas, digamos, por decirlo. No confundamos con clases genéricas, sino como validar el token, ocultar el token o desloguearme. Y este user case, como dice, solo va a manejar datos del usuario en sí, como un logueo, como un registro de usuario, y como este guarda su token, lo he dejado por ahí, pero, o sea, solo va a manejar cosas del usuario. Y aquí crea otro user case que también tiene una responsabilidad única, que solo sus métodos aquí dentro van a ser semejantes o van a tener en un contexto relacionados a data. Movie es un dato. Si tengo que recuperar quizás una lista de carros, también son datos, entonces van a ir de esto de aquí. Cada uno tiene una responsabilidad, una que cumplir. Igual que los view model, este base viewModel se encarga de proveer clase que no se creen a cada rato. Eso es lo que tiene una responsabilidad. Como también aquí, bueno, por aquí ahora vamos a ver algún ejemplo más. También tiene una responsabilidad única esta. Bueno, esta es una interfaz en realidad, es en el API. De esta clase user database también le pongo el user para que se entienda que esta clase solo se va a encargar de manejar datos del usuario. En caso quieran manejar, digamos, datos, tendrá que crear otro datos database o datos network, pero esto solo va a tener referencia a insertar. No puedo meterle otra lógica, otro tipo de objeto, como querer utilizar acá, qué sé yo, una conexión para obtener datos de videos, porque se va a ir en contra del contexto.
Eso es más o menos. Aquí, por ejemplo, en Network es donde creé. Database no estoy guardando nada, sino que sí se encarga de traer datos referente a los videos de conexiones a internet. No es recomendable que digamos que aquí yo le haga también las peticiones de base de datos, me va a entender. Que tenga solo una responsabilidad única, porque voy a tener que agregar aquí, voy a tener que validar y se va todo medio confundir. Más o menos como yo lo entiendo. Luego, el open close. Que las clases estén abiertas para extensión, pero estén cerradas para modificación. ¿Qué quiere decir eso? Lo bueno es que aquí lo puedo explicar en los user case. ¿Qué quiere decir que digamos del user case? Que esta clase no la, o sea, lo que yo tengo dentro tiene que estar abierto para extensión. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo agregar nuevas funciones, digamos que este no esté, entonces yo a esta clase le puedo pasar uno y sí puedo que esté abierto para extensión. Ahí está, estoy agregando una extensión y el cual esto es una interfaz el cual lo va a extender y lo va a implementar en otro lado, pero cerrados para modificación. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo modificar ya los métodos que existen para querer hacer algo, me hago entender. No quiero, por decir aquí, to user, pero también necesito el token que he guardado. Entonces no puedo crear aquí, digamos que, por ejemplo, en Kotlin hay el pair que yo puedo retornar dos valores, ¿no? No puedo querer retornar y un string, digamos. Yo ya no puedo modificar porque esto principalmente es porque ya alguien utiliza, digamos, tres clases utilizan esto. Entonces, si yo modifico algo aquí, esas clases de arriba también voy a tener que modificar la lógica que está creada. A diferencia que si está abierto para extensión, simplemente agrego una función más y esta la utilizo en donde es requerido. Ahora vamos al otro que también lo voy a explicar aquí porque se acopla perfectamente. Segregación de interfaces. El otro principio solid que dice que no creemos muchas interfaces en vano, simplemente de lo que es requerido y esas implementaciones. A ver, vamos a ver aquí, digamos, no en user porque solo vamos ahí a data user que digamos que aquí yo solo tengo uno, es cierto, pero digamos que tengamos 5 o 6. Entonces, esta es la son las interfaces que aquí solo tengo que decirle lo que este necesita implementar. Data user case, entonces voy a borrar esto porque me está marcando error. Nos dice que en la segregación de interfaces, si bien es cierto, solo tenemos que implementar lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, data user case por ahora solo necesita esta función de la petición. Digamos que yo le meta muchas cosas aquí. Digamos otra función 2, otra función 3, one y tú. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta clase va a tener que ahorita no, esta no es. A ver. Aquí está, nos está marcando error. ¿Por qué? Porque tengo que implementar las otras clases, pero a veces es innecesario implementarlo. ¿Por qué? Porque yo solo necesito este método de aquí. Si necesito más, quizás, y yo en el user case solo quiero implementar esto y quiero solo una función, yo no quiero las demás funciones. Si en caso yo acá utilizo las demás funciones, estaría bien, ¿no? Utilizo el movie 1 y el movie 2, pero en caso yo no lo utilice, estaría por demás decirle a este data network que implemente algo que yo no voy a usar. Por eso solo es requerido que implemente de acuerdo. Y si en caso yo quiero, digamos, agregar otra función más, digamos otro método, quiero traer Luid lista de music, entonces creo otra interfaz e implemento solo lo que necesita.
Esa es un poco la segregación de interfaces. Trato de explicarlo lo más rápido que puedo, porque no quiero que el video se extienda mucho. Lo otro que me es un poco difícil entender es la dependencia inversa, ¿no? El dependency inversion. Lo que eso más o menos nos indica que toda clase que hemos creado, no tanto en la vista del activity o de los view model, que es recomendable que las clases dependan de interfaces, porque mediante eso, si nosotros, digamos, pues para que no tengamos que, a ver, vamos a ver aquí en Data Network, a ver, voy a ir al repository, se ha acoplado bastante bien este datito, porque es como que, digamos, yo directamente del user case llame a la clase Data Network. Entonces, si en algún momento yo cambio esto, digamos por alguna razón yo lo utilizo esto en dos partes, digamos que en Data User Case y App User Case, pero aquí ya no quiero que me devuelva otra cosa, algún dato adicional más, otro tipo de dato. Cuando cambio esto, la otra clase, aquí me devuelve normal, Load Movie, pero digamos que acá voy a copiarlo, vamos a hacer un ejemplo. Load Movie, no me da error porque no lo estoy acá arriba, pero si dependiéramos y llamáramos directamente a la clase sin pasar por la interfaz, y digamos quiero que me vuelva music, si yo cambio esto y lo modifico para que me devuelva el nuevo dato que yo quiero, aquí también tendría que cambiarlo, porque ya no me va a devolver un video, me va a devolver una lista de música. A diferencia que como lo estoy haciendo con interfaces, entonces lo que va a pasar es que como hago interfaz, ok, este es Louis Movies, me devuelve un video, es esta interfaz, Data Network, y lo implemento aquí. Entonces, si yo aquí quiero que me devuelva music es en inglés creo, no sé, bueno, en inglés, entonces no voy a modificar la clase que ya existe, simplemente le voy a cambiar o voy a agregar un método o una interfaz aquí, un private, que haga eso que yo quiero, o sea, solo una cosa, y ya no lo va a implementar, no va a tener resultados, sino que voy a tener que crear otra clase que implemente esa función. O en todo caso también puedo crear otra interfaz aquí, Load Music, a ver, vamos a cambiar a Music, que devuelva, en realidad vamos a imaginar que esto es un Music y no lo mismo que esto acá. Entonces voy a cerrar esto. Entonces aquí cuando yo quiera utilizar esta variable, vamos a ver, vamos a pasarle aquí. Entonces yo voy a crear una función que me devuelve load music. Implemento idata, voy a ponerle igual idata punto, ahí está el load music. No, bueno, me retorna error porque es una función suspendida. Vamos a hacer que tal le suspenda, ok. Pero en realidad aquí yo no necesito agregar esto porque no es necesario. Lo que voy a hacer es simplemente, como ya tengo una interfaz aquí, el que me lo implementa, quizás crearme otra interfaz para que no choque con esa, porque solo lo necesito aquí. Eso es que dependa de interfaces. Aquí, como les digo, es una aplicación muy pequeña con pocos métodos, que a veces dice, ¿por qué no lo pones todos esos métodos en una sola clase? Porque solo hay dos y hay poquito espacio, ¿sí? Pero cuando el código va creciendo y va creciendo, en mi opinión me ha pasado, también es necesario hasta crear otros servicios de acuerdo a los tipos, ¿no? Como servicios que se llaman antes de ingresar a una aplicación, cuando no tienes un usuario logueado, y servicios que se llaman con un token. Eso es un poco lo que quería explicarles, es bastante complicado, pero es más o menos lo que entiendo. Tampoco soy un capo en toda la extensión de la palabra, pero es lo que poco que quería mostrarles.
Y bueno, voy a subir esta rama también de Hilt para que ustedes lo puedan Hilt lo puedan tener. Y bueno, eso en realidad creo que ya, bueno, me faltó el GitADD. Lo voy a subir. Lo estoy compilando para que vean que no todos los cambios que he hecho igual siguen funcionando. Ya subí y debe estar en el código. Voy a crear cuenta. Voy a escribir la clásica que estoy poniendo en cada video. Mi apelativo. El registro. Se guarda, me parece el registro de usuario. Voy a loguearme. Ingreso. Ahí va el servicio, ya regresó, pero el video demora un poquito porque tiene que ir a YouTube, traerlo y luego reproducir el video. Bueno, ahí está. Quizás ahora me demore un poco más en subir videos, ya que este era el propósito del video, enseñarles cuál es la programación imperativa, que bueno, con Hilt, con MVVM, con rutinas y ese tipo de cosas. No sé qué me está pasando, que no me suena el volumen, pero bueno, no importa, ahí está el video corriendo. Ese era el propósito, quizás me dé el tiempo para subir todo esto y cambiar en vez de Hill utilizar Koi. Si desean que suba ese video con Koi, me los ponen en los comentarios, igual estoy subiendo recién, no estoy compartiendo mucho mi link o mis videos por alguna parte, así que creo que va a tomar tiempo para que los puedan ver. Y nada, eso era lo que quería compartir con ustedes y espero que de algo les haya servido todos los ejercicios y lo que he tratado de mostrarles.